Estuve a punto de perder la vista, y terminé descubriendo que mis mejores amigos nunca estuvieron realmente ahí para mí. Nunca pensé que una operación en el ojo me abriría los ojos a algo mucho más doloroso. Siempre creí que las pérdidas más duras se sentían cuando uno deja de tener algo físico, algo visible. Pero nadie te prepara para la pérdida silenciosa de las personas que pensabas que te acompañarían en los momentos difíciles. A veces no es una traición con gritos ni discusiones, sino con silencio. Con ausencias. Con risas que no llegan cuando más las necesitas. Tengo 19 años, y hace unos meses me diagnosticaron queratocono en el ojo izquierdo. Es una enfermedad en la córnea que puede hacerte perder la visión si no se trata a tiempo. Mi doctora me explicó que debía hacerme un procedimiento en el ojo derecho para evitar que avanzara. Fue un golpe fuerte. No solo por el miedo a lo que podría pasar si todo salía mal, sino por lo que significaba depender del cuidado, del tiempo y del apoyo emocional de otros. En medio de todo eso, pensé en mis amigos más cercanos, José y Mía. Los tres pertenecemos al mismo grupo de voluntariado desde hace años. Siempre hemos estado juntos, ayudando en campañas, en actividades, compartiendo risas y desvelos. Son de esas amistades que uno siente casi como familia. José era mi compañero de juegos, literalmente. Pasábamos horas en llamada jugando, riéndonos, contándonos cosas personales, desahogándonos de la vida. Le tenía una confianza enorme. Fue una de las pocas personas a las que le conté que me operarían. Incluso, la semana antes de la operación, él se pasó todas las noches jugando conmigo. Sentía que ese era su modo de acompañarme, de distraerme, y eso me hacía sentir tranquilo, cuidado. Con Mía era distinto, pero igual de valioso. Ella era la amiga sensible, la que siempre tenía un mensaje alentador o una frase bonita para levantarme el ánimo. Si alguien me preguntaba quién estaría ahí si algo malo me pasaba, hubiera dicho sus nombres sin pensarlo. El día de la operación llegó. Me dormí con una mezcla de miedo y esperanza, con la confianza de que al despertar tendría mensajes de aliento, alguna llamada, algo. Pero pasaron 2 días y no pude usar el celular ni ningún dispositivo. Cuando finalmente pude revisar mis mensajes, me encontré con una realidad que dolió más que la luz entrando al ojo recién operado. Había mensajes de personas que apenas conocía, conocidos del voluntariado, gente con la que hablaba muy poco. Todos deseándome lo mejor, preguntando cómo había salido, diciéndome que rezaban por mí. Pero no había nada de José. Ni una palabra. Ni un ¿cómo estás? Nada. Lo mismo con Mía. Silencio total. Y ese silencio fue ensordecedor. Intenté no sobrepensarlo. Me dije que tal vez estaban ocupados, que ya me escribirían. Pero los días pasaron y nada. Durante esa misma semana hubo un campamento del voluntariado. No pude ir, obviamente. Y ahí fue cuando la herida se profundizó. Me enteré que Mía sí supo durante el campamento que me habían operado. Alguien se lo mencionó. Aún así, no me escribió. Lo que sí hizo fue seguir enviándome reels por Instagram, como si nada pasara. Videos tontos, graciosos, pero vacíos. Yo los veía y me daban ganas de llorar. No por el contenido, sino porque sentía que me estaba gritando no me importa lo que te pasa. José, por su parte, solo reaccionó a una historia mía en redes, donde salgo con lentes oscuros. Me respondió con un chiste, me dijo que parecía policía estadounidense y me llamó visco. Ni una palabra más. Ni una pregunta, ni un oye, ¿cómo salió todo? Solo una burla. No le respondí. No podía. No sabía si era más fuerte la tristeza o la decepción. Lo más irónico fue que, mientras ellos desaparecían, las personas que menos esperaba estuvieron presentes. Una chica del voluntariado, con la que apenas había hablado 3 veces, me escribió cada día para saber cómo estaba. Otro amigo lejano me ofreció pasar por mi casa a dejarme cosas. No acepté, pero su gesto me conmovió. Esas pequeñas muestras de empatía eran suficientes para sostenerme emocionalmente mientras mis mejores amigos no daban señales de vida. Después de una semana volví a las actividades presenciales del voluntariado. José y Mía estaban ahí. En cuanto los vi, sentí una mezcla de rabia y tristeza que me apretó el pecho. No podía fingir que no había pasado nada. No podía sonreírles. Así que simplemente me mantuve distante. Respondía lo necesario, con monosílabos. Si me hablaban, respondía por educación, pero sin ganas. Y aunque noté que intentaban acercarse, algo en mí ya se había roto. No fue una escena dramática, no hubo peleas ni gritos. Solo una frialdad que se sentía como hielo entre nosotros.
Un vacío. Al final del día, no aguanté más. Le escribí a José. Le conté cómo me sentía, que me había dolido su ausencia, que me había hecho falta, que esperaba al menos una muestra de preocupación. Le dije que su silencio me había lastimado. Su respuesta fue simple, se disculpó. Me dijo que pensó que yo no quería que nadie me hablara durante la recuperación, que no quería molestar. Que entendía por qué estaba molesto y que no volvería a pasar. No supe cómo sentirme. Parte de mí quería creerle. Otra parte pensaba, si realmente te importo, habrías preguntado igual. Con Mía fue similar. También le escribí. Le dije cómo me sentí ignorado, cómo me dolió que, sabiendo lo que había pasado, siguiera enviándome reels como si nada. Me respondió que no sabía nada los primeros días, y que cuando se enteró, pensó que era mejor distraerme con cosas divertidas. Que, en retrospectiva, debió preguntarme cómo estaba. Lo dijo con culpa. Pero el daño ya estaba hecho. Desde entonces, todo se siente diferente. No es que los odie, ni que quiera alejarlos por completo, pero algo se quebró. La confianza. La sensación de que podía contar con ellos. A veces me descubro revisando el chat, leyendo nuestras conversaciones antiguas, los chistes, las bromas, los momentos en los que yo los consolaba, las veces que yo fui el que preguntó ¿cómo estás? Y me duele ver que, cuando fue mi turno de necesitar un poco de eso, me dieron la espalda sin darse cuenta. Me hace pensar en cuántas veces me forcé a ser el amigo disponible, el que siempre tiene tiempo, el que pregunta, el que está ahí. Y en cómo, cuando finalmente yo necesité eso, solo hubo silencio. No sé si fui demasiado duro al ser frío cuando los vi. No sé si me equivoqué al marcar distancia. Pero, ¿cómo fingir normalidad cuando por dentro sentís que ya no podés confiar igual? La gente siempre dice que las amistades verdaderas sobreviven a todo. Pero yo ya no estoy tan seguro. A veces no se rompen de golpe. A veces se desgastan como una cuerda que se va deshilachando sin que nadie lo note. Y creo que eso fue lo que pasó con nosotros. Update. Han pasado varias semanas desde que escribí el post original, y muchas cosas cambiaron, aunque no necesariamente de la forma que esperaba. Después de publicar lo que sentía, empecé a procesar todo con más calma. Al principio creí que con las disculpas bastaría, que con el tiempo todo volvería a ser como antes. Pero a veces, cuando algo se quiebra, aunque lo pegues, ya no encaja igual. Con José las cosas se enfriaron poco a poco. Seguimos viéndonos en el voluntariado, pero la cercanía ya no estaba. Me hablaba con la misma confianza de antes, intentaba bromear, pero yo ya no podía responderle con la misma energía. No era rencor, era simplemente distancia emocional. Me di cuenta de que ya no confiaba en él como antes, y eso no se recupera con una simple disculpa. Un día, mientras acomodábamos cosas para una actividad, me miró y me dijo algo como ya no somos como antes, ¿verdad? Le sonreí, pero no respondí. No porque quisiera hacerlo sentir mal, sino porque no sabía cómo explicarle que no se trataba de enojo, sino de decepción. Que lo que se perdió no era la amistad, sino la sensación de seguridad que esa amistad me daba. Con Mía fue parecido, pero más lento. Seguía mandándome reels, memes, cosas ligeras. Yo los veía, algunos me hacían reír, pero me dolía que esa fuera su forma de mantener contacto, superficial, como si los mensajes reemplazaran la empatía que nunca mostró cuando la necesitaba. Hubo un día en que le respondí, y terminamos hablando un poco más profundo. Me dijo que se sentía mal, que no sabía cómo actuar, que su silencio fue más por torpeza que por indiferencia. Quise creerle, y en parte lo hice, pero igual sentí que algo en mí se cerró. Lo que más me marcó fue darme cuenta de algo que nunca había considerado, que muchas veces uno idealiza a las personas. Les atribuye cualidades que no tienen porque necesita creer en ellas. Y cuando la realidad aparece, no es que la persona haya cambiado, sino que finalmente la ves como es. Yo idealicé a mis amigos. Los puse en un pedestal porque me hacían sentir acompañado, pero nunca me detuve a notar si esa compañía era recíproca o solo dependía de mí. Me dolió entender que muchas veces fui yo el sostén, el que daba, el que preguntaba, el que estaba. Y cuando me tocó recibir, no hubo manos tendidas. No lo entendí como una traición directa. No me hicieron daño con intención. Pero el desinterés, la indiferencia y el silencio también duelen, a veces más que una discusión. Porque te hacen sentir invisible. En las últimas reuniones del voluntariado, noté que ellos hablaban entre sí como si nada hubiera pasado. A veces me incluían, otras no. Yo ya no esperaba nada. Simplemente observaba.
Había aprendido a no colocar expectativas en lugares donde ya había probado la ausencia. Un día, mientras todos se reían de algo, me quedé mirando a José y a Mía. Recordé las noches en que jugábamos, los mensajes largos, los cuídate que antes parecían sinceros. Sentí un nudo en el pecho, pero también una paz rara. Una especie de resignación tranquila. Era como aceptar que las cosas cambian, que las personas a veces solo están contigo hasta cierto punto, y que no tiene sentido forzar lo que ya se enfrió. Después de eso, tomé una decisión, ya no iba a esforzarme tanto por mantener vínculos que no me hicieran sentir bien. Empecé a hablar más con la gente que sí se preocupó por mí durante la operación, a valorar los pequeños gestos que antes pasaba por alto. Y curiosamente, empecé a sentirme más acompañado por personas que no eran mis mejores amigos. Entendí que no todos los vínculos duran, y que está bien soltar sin resentimiento. No se trata de castigar a los demás, sino de protegerte. De reconocer que mereces la misma energía que das. A veces me siento culpable todavía. Parte de mí piensa que tal vez fui demasiado sensible, que exageré. Pero luego recuerdo esos días después de la operación, cuando me sentía solo, vulnerable, esperando un mensaje que nunca llegó. Y me doy cuenta de que no fue exageración, fue decepción legítima. Hoy, cuando miro atrás, no siento odio. Solo un poco de tristeza. Esa tristeza suave que dejan las cosas que alguna vez te importaron y se desvanecen sin hacer ruido. Sigo viendo a José y a Mía. A veces hablamos, otras no. Pero ya no son parte de mi círculo más cercano. Y está bien. Creo que algunas amistades no terminan con una pelea, sino con un silencio que se prolonga hasta convertirse en olvido. La operación salió bien. Mi vista está estable. Pero, de alguna manera, también fue una operación emocional, una limpieza profunda de lo que dolía y no servía. Aprendí a ver mejor, no solo con los ojos, sino con la intuición. Update, 1 año después. Ha pasado 1 año desde todo aquello, y honestamente, si me hubieran dicho que terminaría sintiéndome en paz con todo, no lo habría creído. El tiempo no borra las cosas, pero las acomoda. Y eso fue lo que pasó con esta historia. No hubo reconciliaciones dramáticas, ni grandes discusiones, ni nada por el estilo. Simplemente, la vida siguió su curso y las relaciones se fueron reacomodando en el lugar que realmente les correspondía. Con José casi no hablo ya. Seguimos en el mismo grupo de voluntariado, pero nuestras conversaciones se limitan a lo necesario. Lo curioso es que no hay tensión. Ya no siento ese peso en el pecho al verlo, ni esa tristeza que me acompañaba al principio. Es solo indiferencia. Creo que esa es la etapa final de cualquier decepción, cuando deja de doler. Cuando ya no te molesta, pero tampoco te importa. A veces me da nostalgia. Me acuerdo de las llamadas, las risas, los juegos, y pienso que fue bonito mientras duró. Pero también sé que idealicé mucho. José no cambió, simplemente mostró su manera de ser cuando la situación no lo favorecía. Y tal vez yo necesitaba vivir eso para entender que no todas las amistades están hechas para acompañarte en tus caídas. Algunas solo están para los días buenos. Mía, por otro lado, siguió apareciendo intermitentemente. A veces me escribe, a veces desaparece por meses. Sus mensajes ya no me generan nada. Son cordiales, amables, pero vacíos. Hace unos meses me invitó a tomar un café, y acepté. Hablamos como viejos conocidos, sin rencor, sin cercanía. Me pidió disculpas de nuevo, aunque ya no era necesario. Creo que los dos entendimos que el daño ya había cumplido su ciclo, y que aferrarse al pasado solo hacía más difícil seguir adelante. Durante este año también pasaron otras cosas. Conocí nuevas personas en el voluntariado, hice amigos distintos, más tranquilos, menos dependientes de las apariencias. Y me di cuenta de algo, cuando dejas de insistir en que la gente sea como tú esperas, te das cuenta de que hay otros vínculos posibles, más simples, más honestos. No te voy a mentir, hubo momentos en los que me sentí solo. Hubo días en que me pregunté si el problema era yo, si tal vez pedía demasiado. Pero cada vez que me invadía esa duda, recordaba que no se trata de exigir atención constante, sino de esperar empatía básica. Y eso no debería ser un lujo. Hace poco tuve una revisión médica, y mi doctora me dijo que mi ojo está estable. Escucharla fue un alivio. Pero lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que mi vida también está estable. Sin drama, sin falsas expectativas, sin depender del ¿cómo estás?, de alguien que no quiere preguntar. A veces, cuando entro a redes sociales y veo las fotos del grupo del voluntariado, ahí están José y Mía, riendo, posando con otros. Ya no me molesta.
Incluso me alegra verlos bien. Me tomó un año entender que soltar no siempre es sinónimo de perder. A veces es simplemente dejar espacio para lo nuevo, para lo que sí te suma. También aprendí algo sobre mí, que no necesito justificar mis emociones. Que no fue exagerado sentirme dolido por su ausencia. Que el cariño no se mide en palabras, sino en presencia. Y que cuando alguien realmente te quiere, se nota, incluso en los silencios. Hoy puedo decir que perdoné, aunque no haya habido una gran conversación sobre ello. Los perdoné porque entendí que cada quien da lo que puede, no lo que uno espera. Y a veces, eso tiene que bastar. No los considero malos amigos, solo amigos que ya no encajan en la versión de mí que existe ahora. No me arrepiento de haberlos confrontado, ni de haberme alejado. Si no lo hubiera hecho, seguiría esperando de ellos algo que nunca iban a darme. Ahora tengo un grupo pequeño de personas con las que hablo todos los días. No son tan perfectos ni tan divertidos como antes, pero me hacen sentir visto, escuchado y acompañado. Y eso vale más que cualquier broma o conversación superficial. Cuando miro atrás, me doy cuenta de que la operación que tanto miedo me daba fue, en cierto modo, el punto de inflexión de mi vida. No solo recuperé visión, también gané perspectiva. Y esa claridad, aunque haya dolido, fue lo más valioso que me pudo pasar. Suscríbete y ponle me gusta y comenta para más videos diarios.